Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios encontramos de nuevo este término. Hemos estado viendo un término que se traduce perseverancia, constancia sufrida, paciencia. Y Pablo dice en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer unos versículos. Tengan sus cuadernos, si tiene su cuaderno de apuntes, porque vamos a anotar algunos elementos de este bello mensaje de lo que Dios nos da en Cristo Jesús, que es la perseverancia en medio de cuáles circunstancias. Dios da el don de la paciencia y perseverancia en medio de cuáles circunstancias específicamente. Pregunta trampa. Toda. No hay límite. En medio de toda circunstancia Dios da su don. Entonces dice Pablo aquí, empezando en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a parar ahí un momentito. La Nueva Versión Internacional traduce en el versículo 6, este último versículo que leímos. Me gusta un poco más la traducción de la Nueva Versión Internacional. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude, y aquí está la diferencia principal, que los ayude a soportar con paciencia. Aquí dice en la Reina Valera, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones, pero el sentido es más que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros sufrimos. Pablo aquí menciona que había perdido la vida, había perdido la esperanza. Baje a 8, versículo 8. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso es una forma muy fina de decir que perdió la esperanza de poder conservar la vida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En otras palabras, creíamos que nos iban a matar. Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, que ¿qué pasó en Éfeso una vez? ¿Quién se acuerda? ¿Qué había pasado en Éfeso una vez? Había tenido que pelear con bestias. ¿Qué significa eso? Claro, los romanos, para su entretenimiento, eran unos bárbaros. Y no se sentían estimulados si no había sangre, gladiadores partiéndose en dos, leones comiéndose gente en las arenas romanas.
Y como los cristianos, de ahí era una secta rara que no creían en el César, los cristianos no quemaban incienso al César, que era Dios encarnado. Entretengámonos con ellos también. De por sí necesitamos víctimas para que haya espectáculo este fin de semana. Arroje unos cristianos. Pablo dice que tuvo que pelear con las bestias y se libró. Dice aquí que él perdió la esperanza de salir vivo. No conocemos más detalles. ¿Por qué Pablo no entra en detalles? Mire, hermanos, nos arrojaron a los leones y se vino ese bicho encima ¿por qué no lo cuenta? Porque no es el punto. No es el punto. No es el punto lo que hizo Pablo. Pablo quiere enfocar en lo que hizo Dios. Los corintios ya sabían lo que significaba estar arrojado a las bestias. Ya sabían. No tenía que dar explicaciones más. Pablo quiere enfocarse en lo que Dios hizo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le conservó la vida, pero le dio consolación. ¿Con qué fin? Para consolar a otros. Vuelva a la página a capítulo 4, porque aquí Pablo sigue ampliando su mensaje. En capítulo 4, Pablo dice, en versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro de que habla? Él dice, este tesoro. Lo acaba de mencionar el versículo anterior, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Pablo se remonta a la creación con aquel relámpago de luz, de energía, de luz que solo Dios puede crear. Dice, así como en la creación de la luz es el que resplandeció en nuestros corazones con otra luz para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es el tesoro que tenemos en vasos de barro? El Evangelio es Cristo, es la gloria de Dios mismo dentro de nosotros. Y Pablo dice que tenemos este tesoro. ¿Y por qué Pablo está eufórico? Porque Pablo usa términos tan elevados. Dios que resplandeció, que en las tinieblas que hizo que resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está eufórico, Pablo está animadísimo, Pablo está lleno de emoción. ¿Y por qué? Volvamos para atrás un par de versículos más. Versículo 4, en los cuales los que se están perdiendo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un enemigo de Dios. Y ese mismo enemigo de Dios es enemigo del que fue creado a la imagen de Dios, el ser humano. Y Pablo llama al diablo el Dios de este siglo. En el primer siglo, cuando nace la iglesia cristiana, hermanos, era obvio que los cristianos estaban en un combate, arrojados a bestias, llevados a la horca, torturados, muertos. Era obvio que había combate. Y Pablo dice, el problema que César no es
a final de cuentas, la cabeza no es el enemigo final. Los que llaman a César Dios realmente no profundizan lo suficiente. Hay otro Dios de este siglo. Este es el único versículo en la Biblia que llama a Satanás un Dios. Algunos malentienden este versículo, hermano. Satanás no es un Dios. Y la Biblia no está diciendo que es un Dios. No es el Dios de este mundo. Muchos dicen que Satanás es el Dios de este mundo. Él gobierna. Nunca ha gobernado. Dios nunca ha cedido su gobierno al diablo. Satanás le es permitido hacer estragos, eso lo sabemos. La Biblia sí le llama príncipe de las tinieblas. Pero este versículo se debe entender, es Dios de este siglo para aquellos que son de este siglo, no el siglo venidero, y sirven a Satanás como si fuera su Dios. Y lo más triste de este Dios atribuido, a quien se le atribuye estatus de Dios, lo más triste es lo que hace. ¿Cuál es su arma? Según ese versículo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es su arma? Enceguece. Hay corrientes en iglesias, corrientes religiosas que piensan que Satanás hace cosas, destruye, hace cosas. Hermano, con solo cegar, con solo enceguecer al ser humano, Satanás no tiene que hacer otra cosa. Con solo que no veamos la luz de la gloria de Dios, con solo que la palabra de Dios no sea entendible para mí, con solo ese hecho, basta para que yo me destruya a mí mismo y que destruya a los que me rodeen. Y esto es lo que emociona a Pablo, mi hermano, porque Pablo sabe que él estaba enceguecido en un tiempo pasado. Él mataba a cristianos. Él servía sin saberlo al Dios de este siglo. Pero, dice Pablo, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Porque ese Dios ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y esto emociona a Pablo, y Pablo quiere que esta iluminación sea para todos. Y por eso predicaba, y por eso no engañaba en los versículos anteriores. Por eso era sincero y honesto y urgente. Ahora habla la iglesia y dice, pero, versículo 7, pero, hay un pero aquí. Tenemos este gran tesoro, este hermoso tesoro en vasos de barro. La encomienda es que usted y yo llevemos el tesoro hasta la meta. Esa es la encomienda, querido hermano. Que llevemos el tesoro que se nos ha encomendado ahora en Cristo Jesús, el Evangelio. Y que lo llevemos hasta la meta.
La gloria de Dios que ha resplandecido en su corazón, si usted es creyente en Jesucristo, esa gloria se ha colocado en un vaso de barro. Y la meta es que usted lleve resplandeciendo ahora, resplandeciente con la gloria de Dios en lo que usted habla, en lo que usted hace, en lo que usted desea, en lo que usted promueve, la gloria de Dios. Usted es una imagen renovada de la gloria de Dios ahora, andante en este mundo. Y la voluntad de Dios es que usted ahora renovado, glorificado en parte, lleve esa gloria hasta la meta final. Pero Pablo dice que llevamos esa gloria en un vaso de barro. Hemos enfatizado en esta serie de perseverancia que todo cristiano tiene una meta. Y en este capítulo, los dos capítulos, Pablo utiliza mucho la idea de estar en movimiento, vamos hacia adelante. ¿Qué pasa con un vaso de barro? Cuando conocemos los vasos de barro, especialmente los antiguos, ya no los usamos tanto, pero todos conocemos un vasito de una vasija de barro. ¿Qué pasa cuando se golpea duro? Un pedacito se quiebra. ¿Qué pasa si se golpea o se cae? Se agrieta. Y es por esto que Pablo en el primer capítulo que leímos habla mucho de consuelo. Una y otra vez habla de consolación. Recibimos consuelo, perseverancia, sufrir. Lo que mencionamos del versículo 6 en el primer capítulo, soportar con paciencia. Capta bien la idea del término en griego, hupomoné. Soportar con paciencia las aflicciones. Entonces, querido hermano y hermana, pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos usted y yo con nuestras aflicciones? ¿Reconociendo que somos vasos de barro? Eso es fácil. Todos nosotros sentimos nuestras debilidades y flaquezas. Eso no es la parte difícil. Esto es lo importante. Reconoce que usted es un vaso de barro con la gloria del Evangelio depositado dentro de usted. Eso es lo importante. Y los versículos que siguen, versículo 8, fíjese, habla de la forma, una forma paradójica de llevar adelante la gloria del Evangelio en vasos de barro. Y vea lo que dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no, dígalo, mas no. ¿Lo tienen abierto? Abran sus Biblias, por favor. Estamos en 2 de Corintios 4, versículo 8. Yo voy a leer la primera mitad y quiero que ustedes lean la parte que no corresponde a derrota. ¿Listo? Que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, ¿qué le parece, hermano? Pablo nos está definiendo lo que significa ser un vaso de barro quebradizo, frágil. Un vaso de barro con la gloria de Dios
la gloria del Evangelio dentro de nuestro cuerpo. Y está hablando de nuestro cuerpo, no está hablando del alma. Vea los siguientes versículos. Llevando en ¿qué? El cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahí está el vaso quebradizo. Llevando por todas partes la muerte de Jesús. Hemos sido integrados en el mismo camino de Cristo ahora, caminando en el siglo viejo, bajo el pecado, las consecuencias del pecado. Ahora viendo lo que Jesús llevó por nosotros, ahora nosotros seguimos, pero llevando en Cristo la muerte de Cristo. Sufrimientos corporales, sufrimientos de pérdida, sufrimientos múltiples. Pero vea la segunda mitad, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿dónde? En el alma. ¿Qué dice? En nuestros cuerpos. Hermanos, qué importante el enfoque bíblico, porque tantas veces nosotros espiritualizamos la fe. Y reducimos ser cristiano a algo invisible. Bueno, allá sucede en la iglesia, cuando vamos a la iglesia y de vez en cuando estoy leyendo la Biblia o escuchando música cristiana. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, estamos unidos ahora a Cristo en el sufrimiento, en las aflicciones. Así como la vida de Cristo está dentro de nosotros y se manifiesta en mi cuerpo. Este cuerpo, las manos que hacen, la boca que habla y los pies que caminan. Estamos en Jesucristo. Más adelantito, versículo 16. Una vez más, Pablo vuelve a lo que vimos en capítulo 1, la consolación que nos da. Ahora Pablo aterriza de nuevo, por tanto no desmayamos. Ese desmayarse, ¿cuándo se desmaya alguien bajo estrés? ¿Cuándo se llega a desmayar el cuerpo? Cuando ya no puede. Se desmaya cuando ya usted no tiene las fuerzas físicas o las fuerzas emocionales. Se desmaya literalmente. Hay que juntarlo. Pablo perdió esperanza de sobrevivir la prueba con los leones. Pablo aquí dice, más adelantito va a decir esta tribulación en versículo 17, esta tribulación, el término es como la planadora de la calle, ¿verdad? Esas grandes máquinas que caminan y aplanan el asfalto. Eso es lo que significa ese término. Es presión insoportable que nos mata. Esta tlipsis, esta tribulación. Pablo dice, por todo lo que acabo de explicar, la gloria de Dios se ha manifestado en la faz de Jesucristo. Ese está en mi corazón. Claro que somos atribulados, somos en apuros, estamos perseguidos y derribados, pero no estamos angustiados ni desesperados, nunca desamparados y no destruidos. Aleluya. Y entonces termina Pablo diciendo, versículo 16, por tanto, no desmayamos. Querido hermano, si a usted le ha parecido dura la lucha, nadie aquí va a decir que usted está mintiendo. Nadie va a decir, no, tranquilo hermano, si tiene fe no va a ser duro, todo va a ser color de rosa. Nadie va a decir eso, espero. Tal vez usted se ha sentido ya con ganas de desmayar o ya a punto de desmayar.
Pero fíjese cómo se nutre Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahí Pablo sí está hablando de la parte física, corporal, que llega a morir, especialmente arrojados a leones. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, que es igual la persona, no la parte física pero sí la persona, el interior no obstante, ¿qué dice? Se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, oiga cómo Pablo describe la presión que aplasta a la luz de la eternidad. Solamente, hermano, a la luz de Cristo, la gloria de Cristo, y a la luz de la eternidad, se puede llamar lipsis, tribulación, se puede llamar leve y momentánea. Esta tribulación leve y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación produce en nosotros. ¿Por qué produce en nosotros, hermanos? Porque nos obliga. Charles Spurgeon, en un mensaje a pastores, dijo: yo tengo claro que el don más grande que Dios puede dar al hombre materialmente es la salud, con la excepción de la enfermedad. Dice, la enfermedad es todavía mejor que la salud, porque nos obliga a centrarnos en realidades trascendentales. Pablo dice aquí que la tribulación produce en nosotros. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Nos obliga a regresar a lo que Dios ha hecho en nosotros en la faz de Jesucristo. Cuando estamos bien, cuando estamos sintiéndonos bien, sanos, felices, con todos los confort de la vida, ¿qué es el peligro? Tendemos a creer que yo he hecho todo eso, como Nabucodonosor se jactó de su reino, como el rico en la parábola del rico y Lázaro dice, yo lo he hecho todo esto. Es el peligro. Pero reconociendo que somos vasos quebradizos de barro y enfrentando aflicción, cuando enfrentemos, nos ayuda, produce en nosotros una dicha tremenda y necesaria. Hay un propósito más en perseverar en la aflicción. En capítulo 1, si echa para atrás, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermanos, Dios permite que usted pase por situaciones para que usted sepa consolar a otros que pasan por lo mismo. La iglesia es un solo cuerpo. Somos deudores unos para con otros. Yo quiero terminar leyendo el relato de una muchacha en los tiempos de Francia después de la Reforma.
Francia fue uno de los países asediados, conflictuados con la fe protestante después de la Reforma, al grado de que después de haberse convertido miles y miles, tuvieron que defenderse inclusive con un ejército porque exterminaban pueblos enteros protestantes. Los reformados, que les decía hugonotes, lograron su libertad en 1598 en Francia con el Edicto de Nantes, pero no duró mucho. Dentro de poco Luis XIII empieza a revocarlo y Luis XIV lo revoca en 1685. No duró ni 100 años su libertad. Luis XIV ilegalizó la religión protestante y las autoridades hicieron obligatoria la asistencia a la misa y hacer catequesis. Los obstinados y rebeldes, para ellos había diferentes medios de presión. Podía haber multas, podría tener que alojar tropas en su casa. A muchos hombres los mandaron a las galeras del rey y las mujeres iban a cárceles o ¿cómo se llama? Donde tienen monjas. ¿Cómo es? A conventos. A las niñas las mandaban, o a las mujeres las mandaban a conventos. Los protestantes fueron deportados, encarcelados, condenados a la galera o ejecutados, y más de 200,000 emigraron de Francia a lugares de refugio. De los que se quedaron, miles fueron perseguidos y acusados de traición por practicar su fe. Se ha contado la historia de muchos y muchos otros han permanecido sin nombre. Y Clear tiene libros para niños. El Escape es uno y Jóvenes Hugonotes es otro. Y les recomiendo, padre, si quiere buena literatura histórica para su hijo, que lo compre. Yo quiero que usted recuerde el nombre de Marie Durand. Y cuando lleguemos al cielo la busque. Y con lo poquito que le voy a contar ahorita, usted va a saber un poquito de su vida, le va a poder saludar. Ella nace en 1715, en medio de todo este conflicto, en el sur de Francia, donde había muchos protestantes. Ella es hija de Etienne y Claudine, otros nombres para recordar, Etienne y Claudine Gamonet. Los Gamonet eran un matrimonio protestante sumamente comprometidos. Ellos fueron convertidos, ¿verdad? Convertidos al catolicismo a la fuerza, pero sus hijos, a pesar de ser obligados a asistir a misa, ellos recibieron instrucción protestante en secreto en su hogar. El hermano mayor de Marie, Pierre, ayudó a una iglesia importante. La iglesia se llama la Iglesia en el Desierto, que se tenía que reunir en bosques, y su hermano mayor, Pierre, llegó a ser pastor de esa iglesia con mucho peligro. El 29 de enero de 1719, Etienne, el papa, fue detenido por los soldados del rey durante un culto secreto en su casa, en el que Pierre estaba predicando. Pierre logró escapar a Suiza. Su madre, Claudine, fue encarcelada en Montpellier y su casa destruida. Más tarde, Pierre regresó a Francia para predicar y se casó con Anne Rouvier, Ana, la hermana de un amigo que había sido condenado a las galeras del rey. Las autoridades volvieron a detener al padre, Etienne, y en 1729 lo encarcelaron durante 14 años.
Cuando su hermano huyó al exilio y su padre fue encarcelado, María se encontró sola. Su soledad podría explicar su matrimonio a la edad de 15 años. Era una niña sola en el mundo. Se casa con Matthew Serre, un hombre 25 años mayor que ella, en contra del consejo de su hermano Pierre, pero el tiempo que pasaron juntos fue breve. Pocos meses después de su matrimonio, Marie y Matthew fueron arrestados. Matthew fue llevado a Fort Brezzo, liberado 20 años después. En 1750, Marie fue encarcelada en la torre, en una torre de piedra, una torre con el cielo abierto, en Aigues-Mortes, en el sur de Francia. Marie se une a 28 otras mujeres encarceladas por su fe. Pasó 28 años en esa torre, en condiciones infrahumanas. La torre fue reservada para mujeres declaradas culpables de reuniones ilegales en la iglesia del desierto. Las mujeres, algunas que llegaron ya embarazadas, tuvieron sus hijos en la torre y vivieron décadas en condiciones miserables de calor extremo en el verano y frío extremo en el invierno. La lluvia caía directamente dentro de la torre. Ocupaban 2 habitaciones abovedadas entre muros de varios metros de grosor de piedra. Durante sus años de reclusión se mantenían con regalos de amigos afuera que les mandaba comida y ropa. Y estas mujeres practicaban sus cultos con regularidad, mientras su cautiverio servía como ejemplo para atemorizar a cualquier otro a no desobedecer. Marie era una de las que sabía leer y escribir. Y a los 2 años de su encarcelamiento se da cuenta que su hermano fue detenido y muerto, ejecutado en la horca. Imagínense, padre en las galeras, madre no sabía dónde y hermano muerto. A pesar de su gran dolor, se puso al frente de las mujeres encarceladas y escribió cartas por sí misma y también para las otras para pedir ayuda o para mantenerse en contacto con sus familias. Y esas cartas, de las que se han encontrado unas 50, han contribuido a que sea conocida Marie Durand, ya que proporcionan información detallada sobre la vida en la Torre de Constanza. Ella fue liberada el 14 de abril 1768, entró a los 15, salió a los 55 años, 38 años en la cárcel, quebrantada de salud, vivió con otra de las mujeres que había estado encerrada con ella y murió unas 6 años después, envejecidas y enferma más allá de su edad. ¿Sabe que se ha encontrado grabado en la piedra de esa torre? Tuvieron 28 años de grabarlo. Grabaron: resista. Resista. Padre, madre, está criando
un hijo con la convicción, el conocimiento de una Marie Durán, que si usted se desapareciera ahorita, su hijo, su hija, pudiera dar esta clase de testimonio? Aquellos que no se retractaron, que fueron muchas, estaban conscientes de que eran vasos quebradizos, frágiles, pero con un tesoro que jamás iban a traicionar. Y por eso en la piedra pusieron: resista hasta el final, persevere. Costa Rica necesita cristianos así, mi hermano. Este mundo necesita cristianos así. Yo no sé si hemos llegado. Aquí luchando para que vengamos con un versiculito memorizado. Encerrados en una torre 30 años, bajo condiciones infrahumanas. Pablo dice que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Ese es el tesoro, mi hermano. Ese es el tesoro. No lo despreciemos. No lo despreciemos. Amén. Oremos. Padre, gracias por este testimonio del apóstol Pablo y gracias por el ejemplo de Marie Durán y muchos más que demuestra que es cierto lo que dice tu palabra, que las tribulaciones no pueden vencer al cristiano, que a pesar de ser presiones duras, a pesar de el dolor de pérdida, a pesar de todo, produce en nosotros algo glorioso, un excelente y eterno peso de gloria. Perdona nuestra pereza, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Haznos como Cristo y como los siervos que han dado testimonio veraz de que Cristo vive y ilumina con gloria la vida y el corazón de los suyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.